Hola, bienvenidos a la sesión número 6 del curso de Angular, en el cual nos vamos a centrar en hablar sobre el sistema de enrutado de Angular, en sus características principales y por lo tanto vamos a crear un proyecto aparte. Hasta el momento, menos en el proyecto final, en el cual ya incluimos nuestro routing module, no hemos, bueno, el proyecto con el que estábamos trabajando no contenía el módulo de enrutado, del cual tenemos que hablar hoy, así que vamos a crear un proyecto aparte y vamos a ver cómo podemos navegar a través de rutas, cómo podemos acceder a parámetros, cómo podemos trabajar también con query params y otros tipos de conceptos y poder pasar contenidos entre rutas y bueno, pues básicamente entender en esta sesión los fundamentos esenciales y principales del sistema de enrutado, además también de incluir guards para poder proteger determinadas rutas o determinadas rutas subrutas dentro de un proyecto y por lo tanto generar una SPA que tenga una capacidad de enrutado, es decir, que podamos navegar entre rutas a través de diferentes sistemas. Para ello, por lo tanto, vamos a compartir pantalla, aquí estaría, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un proyecto que le vamos a llamar, vamos a hacer una NGNew mejor, le vamos a llamar ngRouting, por ejemplo, o ngRouting así, que será nuestro proyecto en el cual trabajaremos con el sistema de rutas. Tanto en esta sesión como en otras sesiones, cuando haya que ver algún concepto de sistema enrutado, vendríamos a este proyecto y así lo podemos desarrollar. La intención, por lo tanto, es que tengáis en otro proyecto los conceptos esenciales de Angular y en este concretamente los conceptos que tengan que ver con el sistema de enrutado y demás. Le podemos añadir routing de esta manera, pero por defecto, normalmente cuando creamos un proyecto, lo primero que nos hará es preguntar si queremos el sistema enrutado. Así que lo vamos a hacer, como ya hicimos para nuestro proyecto final. Vamos a contestar las preguntas y una vez que se haya creado el proyecto, lo abriremos con Visual Studio Code y empezaremos a trabajar y a crear rutas en nuestro proyecto. Vamos a decirle que sí, que queremos el Angular Routing. Vamos a ponerle un sistema SCSS, por ejemplo, y que se vaya creando. Así que volvemos enseguida cuando se haya terminado de crear. Muy bien, pues ya se ha creado el proyecto. Ahora simplemente tendríamos que entrar en el mismo. Entraremos en un proyecto llamado ngRouting. Aquí estaría. Y lo abriremos con Visual Studio Code. Bien, pues ya lo tenemos. Y lo que vamos a hacer es hablar un poquito de este sistema de enrutado que ya nos ha introducido Angular. ¿Vale? Así que para empezar lo que tenemos que entender es el módulo enrutado, cómo se ha definido y cómo se está importando en nuestro módulo principal. Si nos vamos a nuestro SRC y entramos dentro de app, veremos que se nos ha incorporado un archivo más llamado app routing module, que será el módulo enrutado. Podemos tener varios módulos de enrutado, pero podemos por lo tanto tener un módulo que cargue otros módulos de enrutado, o sea, subrutas, que es lo que se suele utilizar cuando queremos hacer también una carga perezosa de esas rutas, que es algo que obviamente veremos en sesiones más avanzadas, pero lo que vamos a tener dentro de app module va a ser un único sistema enrutado por defecto, ¿de acuerdo? Que va a estar declarado, y vamos, va a estar importado en el módulo principal de nuestra aplicación. Aquí lo tenemos, app routing module. Este app routing module, por lo tanto, al estar aquí declarado, lo que está haciendo es incorporar un sistema de rutas, es decir, esto realmente lo podríamos crear en cualquier proyecto, aunque no tuviésemos un sistema de rutas previamente definido, lo podríamos crear manualmente como un módulo más, ¿de acuerdo? Y simplemente importarlo. Ahora, ¿cuál es la estructura que tiene este sistema de rutas o este módulo enrutado? Pues vamos a tener, por lo tanto, lo siguiente, vamos a tener un routes, ¿vale? Que básicamente es un conjunto de rutas a las cuales nosotros podemos navegar dentro de la aplicación y luego tenemos la parte importante que es la importación del router module, en este caso que viene de Angular Router, que carga las rutas con el for root, en este caso
que van a estar declaradas aquí dentro. Es decir, básicamente es una lista de rutas. Y las rutas tendrán un path, tendrán un componente y otra serie de parámetros que se le pueden pasar y estas van a ser exportadas. Es decir, este módulo es exportado. Al ser exportado, lo que vamos a tener este router module, que lo que estamos haciendo es cargando en un conjunto de rutas. Cuando lo importamos, por lo tanto, nosotros vamos a poder navegar entre las rutas, tanto de forma programática desde los controladores, como también desde la vista a través de los router links. Bien, cuando tenemos, por lo tanto, un sistema de rutas, lo que tenemos que, por lo tanto, aparte de configurarlas, son crear a qué rutas tenemos que navegar. Es decir, vamos a tener que crear al menos una carpeta o un conjunto de componentes que harán de páginas a las cuales nosotros navegamos. Nosotros estamos creando SPAs, por lo tanto, no vamos a tener varios HTMLs distintos como tendríamos anteriormente, en el cual cargábamos un HTML con cada una de las navegaciones. Aquí lo que vamos a hacer es un sistema enrutado que va a ir sustituyendo un contenido por otro. Si recordamos de la aplicación final que teníamos el router outlet, que lo dejamos comentado para más adelante avanzarlo, como haremos en la siguiente sesión, recordaremos que en el componente principal teníamos una etiqueta específica que es al final del todo, abajo del todo del archivo que nos crea por defecto. Vamos a ver si lo podemos mostrar. Va un poquito lento. Vale, aquí lo tenemos. Este router outlet lo que está haciendo básicamente es sustituir en este punto, en la línea 484, el contenido que indica el sistema de enrutados. Es decir, el router outlet básicamente va a estar diciendo, oye, en esta ruta, en esta URL, cárgame este componente. Y aquí es donde se va a poner. Es decir, en vez de poner nuestro componente directamente, lo configuraremos en el módulo enrutados y el módulo enrutado es el encargado de definir cuál es el componente que tiene que pintar o si se puede navegar esa ruta o no se puede navegar esa ruta a través de lo que llamaremos wards. Entonces lo que vamos a hacer para simplificar esto va a ser coger este router outlet y vamos a quitar, digamos, desde la línea 474, vamos a quitar todo este contenido que es, digamos, esta plantilla innecesaria que nos genera Angular al crear un proyecto desde cero, hasta el área de content. Y lo que vamos a hacer es subir el contenido del router outlet aquí arriba, dentro del content. Entonces, básicamente lo que tendremos aquí será, pues, por ejemplo, la home page o el profile page o las rutas que hagamos, cargarán los componentes que le digamos dentro del módulo. En cuanto a la parte superior, vamos a quitar todo esto. Vamos a quitar todo esto que no va a ningún lado. Y vamos a dejar simplemente el welcome. Entonces vamos a poner aquí un ejemplo. Ejemplo, bueno, aplicación de enrutado. Angular routing. Example. O ejemplo. Vamos a poner aquí. Ejemplo Angular routing. Voy a poner en español. Bien, entonces, cuando hagamos esto, ¿de acuerdo? Lo que vamos a tener básicamente es que aquí se va a ir poniendo el contenido que le digamos. Así que vamos a poner aquí lo siguiente. Router outlet sustituye, bueno, renderiza el componente que indique el routing module a partir de la ruta que URL cargada o activa. Este comportamiento es muy parecido en React, es muy parecido en Vue, es muy parecido prácticamente en todos los sistemas de enrutado, ¿vale? En las aplicaciones de Blazor también es muy parecido, no exactamente igual, pero parecido. Entonces, básicamente lo que hacemos es definir unas rutas y qué componentes se pintan en esas rutas. Entonces, para ello, vamos a abrir una terminal y vamos a crear 3 rutas. Vamos a crear una que se llamará, por ejemplo, Home. Vamos a crear otra que sea, por ejemplo, tasks, por ejemplo, de tareas. Bueno, vamos a crear home y vamos a crear settings, por ejemplo. Vamos a crear algunas de estas. Entonces, para ello, recomiendo que distingamos entre componentes de muy bajo nivel, como puede ser un botón, una lista, un elemento a pintar, de páginas navegables, es decir, a dónde vamos a navegar. Entonces, para ello, vamos a crear una carpetita específica con, digamos, en este caso, las páginas. Así que vamos a hacer un ng generate component y dentro de pages vamos a crear uno que se llamará homepage. Esta sería la home.
Vamos a hacer otra, por ejemplo, que sea la de login, ¿vale? Por ejemplo. Voy a crear otra que se llamará login page. Como veis, ya se ha creado aquí una carpetita pages y ahí dentro tendremos los componentes. Entonces, estos serán los componentes navegables a partir de determinadas rutas. Vale, ya tenemos hecha esa. Vamos a hacer también una not found. Ya lo comentamos en el proyecto final, así que más o menos vamos a intentar replicar lo mismo. Not found, para después replicarlo en el proyecto final. Not found page. Vale. Y luego vamos a hacer otra que será la de contactos. Contacts page, por ejemplo, lo vamos a llamar. Y lo que tendremos que hacer es una de la lista y otra de detalle, ¿no? Que podemos navegar a la del detalle. Vale, ya lo tenemos. Y tendremos que hacer el contact detail page, que sería la siguiente. Entonces, digamos que hemos creado 5 páginas y tendremos que definir qué rutas cargan cada una de estas páginas. Muy bien, más o menos ya lo tenemos. Vamos a ir a Pages y tenemos, por lo tanto, la siguiente estructura. Contact Detail, Contacts, Home, Login y Not Found. Bueno, la Not Found simplemente será un 404, así que la vamos a ir rellenando ya en un momento. Vamos a cerrar todo esto y así se ve exactamente en cuáles son los archivos que he abierto. Vamos a poner lo siguiente, vamos a poner aquí un H1 y vamos a ponerle aquí, no sé, número autocompletado, bueno, da igual. Y vamos a poner un 404, página no encontrada. Y le podríamos poner aquí un pequeño botón que sea volver a la home, al inicio, al inicio. Y ya veremos cómo podemos realizar esa navegación, ¿de acuerdo? Podemos hacerlo con un clic o le podemos hacer un router link, ahora ya iremos viendo. Entonces, volver al inicio, ¿vale? O incluso podemos poner como un A, que creo que quedará mejor. Entonces tendremos página no encontrada y un pequeño link que te lleve al inicio. Lo utilizaremos con href, ¿no? Realmente utilizaremos el router link, que será el proceso conveniente para trabajar con el sistema de rutas. Pero de momento lo vamos a dejar así. Después vamos a hacer lo siguiente. En la de login vamos a poner también algo así como un H1. ¿Vale? Vamos a poner un H1 y vamos a poner página de login. Vale, aquí dentro pues pondríamos un pequeño formulario de login pendiente, ¿no? De hacer, y a lo mejor podríamos ponerle un botón que se encargase de hacer una petición HTTP o algo así, que incluso lo podemos llegar a hacer como hemos hecho en la sesión anterior, ¿vale? Ya tenemos la de login, ahora vamos a hacer la de la home. Y en la home lo que vamos a hacer es, vamos a poner aquí también un H1 y vamos a hacer aquí una homepage y vamos a poner aquí un H3, por ejemplo, que diga bienvenido y vamos a poner aquí bienvenido sin más. Y aquí podríamos ponerle un botoncito para ir a la lista de contactos, por ejemplo. Ver tus contactos, ¿vale? Que se encargase de navegar a la página de contactos. Muy bien, eso ya lo tenemos. Ahora iríamos a la de contacts y aquí lo que haríamos sería pintar el listado de contactos, ¿vale? Tus contactos, los puntos, y pondremos aquí un H1. H1. Y aquí tendríamos que hacer, obviamente, la lista de contactos y poder renderizarla. Así que vamos a poner aquí, listar los contactos y poder navegar al pinchar en uno de ellos al detalle del contacto. Vale, ya lo tendríamos. Y dentro del detail haríamos lo siguiente, lo mismo. Vamos a poner aquí H1, por ejemplo,
Y vamos a poner aquí contacto, 2 puntos. Aquí le pondríamos el ID, ¿vale? Que lo tendremos que sustituir. Y vamos a poner aquí, por ejemplo, un H2 que ponga nombre y apellidos. Bueno, el nombre. Vamos a poner un H2 aquí que ponga el email. Y ya está. Vale. Entonces digamos que iríamos de la lista al detalle. Muy bien, pues más o menos ya tenemos lo que debería pintar cada una de las rutas, luego ya habrá que meterle contenido y demás, pero con esto ya podemos empezar a trabajar. Para empezar necesitamos declarar las rutas, es decir, el path de cada una de ellas. Entonces para empezar vamos a hacer lo siguiente. Empezamos completando, digamos, las rutas con rutas como tal. Entonces las rutas tienen por defecto algunos parámetros. Para empezar, el primero de ellos va a ser el path. Y el path básicamente lo que indica es dónde tiene que navegar o qué ruta queremos cargar. Por ejemplo, si vamos a home, es decir, si vamos a localhost 4200/home, la raíz, lo que tenemos que cargar es algún componente. ¿Cuál es el componente? En este caso, pues cargamos el home component, el homepage, ¿no? Que es como lo hemos llamado. Homepage component. Y lo cargamos. Muy bien. Ahora, si nosotros lo que queremos es que desde la raíz del proyecto, es decir, desde localhost 4200 carguemos la home, lo que vamos a hacer es un path vacío, ¿vale? Es decir, la raíz, y le ponemos aquí un path match y le ponemos full, es decir, queremos que sea localhost barra, concretamente, la raíz, y le ponemos aquí un redirect to y le especificamos que vaya a la home. De manera que si vamos a la raíz del proyecto, navegaríamos a la home. Esto será también importante para indicarle, oye, cuando carguemos la ruta inicial, pues entonces quiero que ponga /home, que claramente se ponga /home, o si no lo queremos hacer, lo que tenemos que poner es la homepage en la raíz, ¿vale? Es decir, nosotros podemos redirigir, ¿vale? A través de este parámetro. Entonces, que las rutas como tal tendrán path, tendrán component o tendrán path match, que sería la estructura, tiene que coincidir exactamente, ¿vale? Del conjunto de, digamos, localhost, 2 puntos, el host, el puerto, barra y el path, tiene que coincidir. Y luego tendríamos el redirect to, que nos permitiría redirigir. Además, también tendremos la capacidad de generar subrutas, ¿vale? Que ya iremos viendo. Pero de momento tenemos la home. Vamos a crear ahora, por ejemplo, la de login. Y esta obviamente cargará el componente login page component, ¿no? Que lo tenemos aquí. Vale. Aparte de esta, lo que vamos a hacer aquí va a ser cargar la de contactos. Vamos a llamarle contacts, por ejemplo, ponerlo en inglés. Estoy mezclando un poco el idioma, pero conceptualmente creo que se entiende. Vamos a poner aquí componente y vamos a ponerle el contacts page. Vamos a coger contacts page component. Perfecto. Pero lo que vamos a hacer ahora es definir, oye, a partir de esta ruta, yo lo que quiero hacer es, podríamos hacer una subruta, ¿vale? O podríamos hacer aquí un path, en este caso, de contacts, barra, ponemos 2 puntitos y el ID. Esto es una manera de pasar parámetros a una ruta concreta. Es una de las maneras. Entonces nosotros navegaríamos a contacts /0, contacts /1, contacts /2. No son query params, no son parámetros de consulta, ¿vale? También podemos hacerlo. Lo que tenemos aquí es directamente una barra y un valor. Entonces, este ID lo podremos luego capturar a través de los parámetros dentro de los componentes. Y lo que vamos a hacer aquí es un component y le vamos a poner el contact detail page, ¿no? Este de aquí. Entonces, uno va a cargar el componente de contactos y el otro va a cargar el detalle. Ahora, la ruta que hemos añadido como not found, lo que haríamos sería ponerle un path y le pondríamos
dos asteriscos. Esto indicaría que si no ha encontrado dentro de este módulo enrutado el componente adecuado, la ruta no coincide con ninguna de estas, lo que queremos que cargue es el not found. El not found page. Bien, pues ya lo tendríamos. Ahora mismo solo vamos a poder navegar por la URL, luego veremos cómo podemos navegar desde lo que sería la vista o desde el controlador. Pero de momento ya tenemos suficiente como para poder ver que se cargan diferentes rutas en nuestro proyecto. Vamos a poder cargar la página de home, vamos a poder cargar la página de contactos, la de login. Por ejemplo, la de login la podemos poner aquí arriba como que fuera la primera. ¿Vale? Luego la de home, contacts, etcétera. El orden es importante, ¿vale? No debería haber nunca dos rutas con el mismo nombre, con el mismo valor, porque entonces no va a saber cuál cargar y va a cargar la primera que encuentre. Y las que suelen tener subrutas o que tienen parámetros suelen siempre ir por debajo de la principal, ¿vale? Para asegurarnos de que entren por la adecuada. Bien, vamos ahora, por lo tanto, a ejecutar la aplicación. Vamos a hacerle un npm start. Y volvemos en cuanto esté desplegada. Bien, pues ya tenemos la aplicación desplegada, entonces vamos a lanzarlo en localhost, en la 4200, que es donde la tendríamos. Aquí está. Vamos a ver. A ver si lo puedo traer. Aquí. Vale. Y si nos fijamos, por defecto, él ya está navegando por defecto al home, sin que yo haya hecho nada. Es decir, yo no he puesto la ruta de home. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es la redirección. Es decir, repasemos un poco lo que hemos hecho, y es que cuando nosotros le decimos que vaya a la raíz del proyecto, quiero que me redirija a home. Por lo tanto, lo que me está cargando es la página de home. Entonces yo aquí dentro tengo homepage, tengo bienvenido, que sería luego aquí dar un saludo, o incluso lo podríamos poner aquí en el panel de navegación y ver contactos, que esto en principio no debería navegar a la página de contactos. Entonces, si yo voy a la raíz del proyecto, él automáticamente, el sistema de enrutado, el routing module de Angular, sabe que tiene que redirigir a la página de home. Bien, tenemos por lo tanto home, tenemos por lo tanto también la de login. Vamos a comprobar que todas estas nos funcionen. Aquí estaría la página de login, luego ya le meteríamos el formulario o lo que sea. Fenomenal. Vamos a meter aquí, por ejemplo, también la de contactos, que era la de contacts. Esta debería cargarnos la lista de contactos. Aquí estaría, bueno, aquí ya lo iríamos poniendo. Y luego habíamos hecho una subruta o una ruta específica, como por ejemplo, si fuéramos al contacto número 8, esto nos debería cargar la ruta de la del detalle, el contacto. Aquí ya cogeríamos el ID, lo podríamos capturar de aquí arriba, como haremos después, el nombre, el email o los datos que toquen de un servicio, por ejemplo. Además de esta, habíamos hecho una ruta que no existía, es decir, si yo pongo cualquier ruta que no existe, él me debe de redirigir en principio a la 404, página no encontrada. Entonces, bueno, pues básicamente tenemos aquí una not found page, ¿vale? Una página 404 que podríamos editar y personalizar, poner algún logo especial, pero que después yo desde aquí pueda navegar, es decir, que yo pueda volver de alguna manera. Entonces, ahora mismo nosotros vamos a utilizar la navegación por botones, ¿vale? Pero si, por ejemplo, incorporásemos Angular Material, existe un schematic concreto de Angular Material que te crea automáticamente un sistema de navegación. Entonces, a lo mejor al final de esta sesión o en la sesión siguiente, cuando ya apliquemos todo esto al proyecto, lo metemos con Angular Material y nos va quedando todo un poquito más bonito. Pero en esencia ya tenemos nuestro sistema de enrutado funcionando. Ahora, estas rutas básicamente nos están permitiendo crear desde una SPA, es decir, de un index HTML, un sistema de carga dinámica, carga bajo demanda, lazy loading se podría hacer. Ahora mismo lo que estamos haciendo es cargar todas las rutas de golpe, y lo que estamos haciendo, por lo tanto, es crear, por lo tanto, rutas dentro de un proyecto
que en principio debería ser una página totalmente estática. Entonces, es bastante potente y toda librería, todo framework, en este caso SPA, de client side, es decir, del lado del cliente, tiene que registrar cuáles son las rutas y qué componentes tiene que cargar en esas rutas. Eso es lo que hemos hecho en este proyecto. Bien, entonces ahora mismo lo que tenemos es digamos, un proceso muy sencillito de, vale, podemos navegar en estas rutas. Ahora, otra de las cosas importantes que deberíamos poder hacer es, por ejemplo, crear subrutas o rutas hijas, ¿no? Entonces, dentro de la página de Home, nosotros podríamos llegar a crear subrutas utilizando, ¿vale?, lo siguiente. Si, por ejemplo, pusiéramos children, podríamos crear aquí un conjunto de subrutas. Entonces, children serían rutas hijas de nuestro componente home, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle aquí, sería home barra, lo que tocase, ¿no? Home barra tal. Entonces, podemos haber hecho eso también con los contactos, ¿vale? Entonces, nosotros aquí dentro de children le podemos especificar, aparte le podemos poner el path match a este, ¿vale? Y aquí le podríamos poner, por ejemplo, un path de la raíz, ¿vale? Le podríamos poner un path de la raíz y lo que haríamos sería cargar nuestro componente. Es decir, nosotros podríamos tener o este de aquí o una raíz, por ejemplo, ponerle home y poner aquí hijo, ¿vale? Entonces esto sería una ruta hija. Entonces, ¿cuál es el componente que deberíamos pintar? Bueno, pues podríamos ponerle aquí otro componente y decirle que pinte, por ejemplo, vamos a ponerle el homepage component para que no cambie, ¿de acuerdo? Pero con esto lo que querría decir es que nosotros podremos ir a home barra hijo y cargar otro componente. Entonces, de alguna manera, en el stack de rutas de navegación, nosotros podemos acceder también a las rutas padre. Es decir, de la hija al padre también hay una manera de comunicar nuestros componentes. Vamos a ver si ahora lo tenemos desplegado. Vamos a ver si podemos hacerlo. Va un poquito lento. Ahora mismo vamos a la home, pero podremos también acceder a la ruta home barra hijo y debería cargarnos en principio el mismo componente, ¿vale? Entonces tenemos la home y dentro de la home descolgaría una subruta que sería hijo. Así que podríamos ir a home barra hijo y en principio lo que nos debería renderizar esta ruta sería también la home, tal y como lo hemos puesto, ¿vale? Pero podríamos tener otro componente específicamente. Entonces, es una manera bastante buena de crear subrutas, es decir, por ejemplo, hacer menús desplegables con opciones para cada uno, digamos, submódulos o submenús específicamente de cada una de las rutas, ¿vale? Entonces tenemos los children. Muy bien. Ahora, una cosa importante será que nosotros podemos utilizar un path match de tipo, en vez de full, que sería la ruta completa, podríamos especificar un path match prefix, que sería el prefijo. Nosotros podemos ponerle un path match de tipo prefix y entonces serían todas las subrutas, tendrían un prefijo concreto, permitiendo por lo tanto navegar de una a las siguientes, a las que están por debajo, ¿no? Aún así, si no, lo que podemos hacer es un path, por defecto será el path match normal y el children serían las subrutas de esta ruta concreta. Bien, dicho esto, una cosa que es importante es que tenemos que ser capaces de acceder a lo que sería el contenido de cada una de estas rutas, cómo obtener, por lo tanto, determinados parámetros y cómo podemos también, por lo tanto, bueno, pues básicamente trabajar. Pero antes de poder obtener los parámetros debemos ser capaces de navegar a través de la ruta. En vez de cambiando por la URL, deberíamos ser capaces de pinchar en un botón y navegar a una ruta concreta. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Dentro del home, por ejemplo, vamos a navegar a la ruta hija que acabamos de crear. Vamos a ir aquí y lo que vamos a hacer aquí va a ser, por ejemplo, dentro de la home, no, este es el app component, vamos a ir a nuestro componente
Vamos a ir de la home, por ejemplo, al login, mejor, vamos para empezar por ahí. Entonces, dentro de la home, ¿vale? Tenemos ver los contactos, que sería una manera de hacer un botón y un evento, pero antes de ello quiero hacer la posibilidad, ¿no? de hacer un login, ¿no? Entonces, vamos a ponerle aquí un A. ¿Qué es lo que va a tener? Y esta es la parte importante, es una propiedad que es router link. Tenemos router link y router link active, que nos devolverá, que es un valor que podemos modificar, pero lo que queremos es un router link. Y aquí le tenemos que poner un valor. Entonces, yo lo que quiero navegar es a login, por ejemplo, a la raíz. Entonces, podemos pasarlo con corchetes, si quisiéramos, si lo quisiéramos poner con algún valor del controlador o con un valor literal para navegar a login. Entonces, vamos a ponerle aquí esto y vamos a poner aquí acceder a tu cuenta. Para ello tendríamos que hacer un login o inicio sesión. Vamos a poner iniciar sesión. Bien, entonces ahora mismo lo que hará será navegar a login. Podríamos hacer luego una que fuera de ver los contactos, pero al ser un botón lo que vamos a hacerlo es desde el controlador. Entonces podemos hacerlo desde aquí, pero también lo podemos hacer desde el controlador. Vamos a ver si podemos ahora ver ese enlace y pincharlo. Vamos a ver que lo cargue. Vale, bueno, se nos ha puesto en línea, pero bueno, no pasa nada. Y cuando yo vaya a pulsar, aquí estamos en Home Hijo, que carga el mismo contenido, cuando pulse en iniciar sesión, si nos fijamos abajo a la izquierda en la parte inferior de lo que sería, me voy a poner justo aquí, así se ve. Si nos ponemos justo aquí, veremos abajo a la izquierda a dónde vamos a navegar. Y si nos fijamos es a localhost 4200/login, que es exactamente lo que queremos. Entonces vendríamos aquí, le daremos y pincharíamos y iríamos a login. Desde el login deberíamos poder ir a una página de registro, por ejemplo. Entonces, podemos hacer también otro punto, que sería navegar a una página de registro. ¿Vale? Ahora, lo que tenemos que hacer es cómo puedo yo navegar de forma programática. ¿Vale? Es decir, cómo puedo yo navegar desde un botón a través de un evento de tipo click, por ejemplo. Entonces, desde la home, vamos a hacer aquí un evento que será, o un evento, un handler del click, que será navegar a una ruta concreta. ¿Vale? Entonces, para empezar, tenemos que aquí hacer navegar a home, o navegar a contacts. ¿Vale? Que será una función de tipo void realmente, o sea que lo podemos especificar que es de tipo void. Y lo que vamos a hacer aquí dentro será navegar. Para navegar tendremos que traernos el router de Angular. ¿Vale? Entonces vamos a hacer un import y tenemos from, en este caso, Angular Common. No, de aquí no, de Angular. A ver si lo trae. Vamos a common /http, perdón, http router o desde core. A ver, desde core a lo mejor está. Vamos a ver dónde está. A ver, un momentito. Ahí. Vamos a buscar dentro del core. Y dentro del core tenemos el router. No. Vamos a ver si lo tenemos dentro de... Si no, lo que podemos hacer... Lo que siempre debemos hacer es autocompletarlo, ¿vale? Vamos a poner aquí el router. Aquí está, Angular Router directamente. Muy bien. Pues aquí es donde lo queremos, ¿vale? Tenemos el router event, tenemos configuraciones de carga y demás. Tenemos router link, router active, eso se puede utilizar, ¿no? Router module. Lo que queremos es el router. Entonces, con el router nosotros lo podemos inyectar. Igual que hacíamos con el HTTP client, lo podemos inyectar. Así que vamos a poner aquí un private router. Vamos a poner aquí nuestro router. A partir de este momento, nosotros podemos hacer lo siguiente. This.router navigate o navigate by URL. Si le ponemos navigate, lo que espera
es la ruta a la que queremos navegar. Por ejemplo, contacts. Si le ponemos donde queremos navegar, en este caso, bueno, contacts o lo que queramos hacer, ¿vale? Entonces, el Navigate nos va a servir para navegar de forma programática a cualquiera de las rutas que tengamos dentro de nuestra aplicación. Ahora tenemos, por lo tanto, la posibilidad de navegar, ahora completaremos esta parte, de forma programática, pero vamos a ver otra cosa importante y es que podamos navegar internamente, por ejemplo, al iterar sobre una lista de elementos, de una lista de contactos a un elemento concreto, a una página concreta, es decir, de la lista al detalle. Entonces, ahora volveremos aquí para centrarnos en la parte de navegación de forma programática, pero lo que vamos a hacer es dentro de la lista de contactos que teníamos aquí, vamos a crear, vamos a cerrar todas menos esta, vamos a hacerle aquí un close others, aquí está, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es crear una lista de contactos, vamos a ponerle por aquí. Vamos a crear, bueno, tenemos que crear un modelo o algo que nos permita más o menos establecer la dinámica. Va a tener un nombre, un email y un apellido, nada más. Así que vamos a crear una carpetita de models. Y así de esta manera podemos crear el modelo de datos que vamos a utilizar para iterar y que esto se nos autocomplete de una manera más sencilla. Y le vamos a llamar contacto o contact.interface.ts, como hicimos en el proyecto anterior. Y vamos a hacer aquí un export interface iContact o iContacto, vamos a llamarle iContacto, por ejemplo, que va a ser básicamente, va a tener nombre, bueno, va a tener ID para empezar, que es vamos a poner un number, va a tener nombre, que es un string, va a tener apellidos, que es un string, y va a tener email, que es un string. Y ya está, tampoco queremos mucho más. Con esto nos va a valer para el ejemplo. Así que nuestra lista de contactos, ¿vale? La tendremos que tener por aquí. Obviamente lo ideal sería que la trajéramos de servicio, como hicimos en la sesión anterior, pero de momento lo vamos aquí a poner un poco a mano. Vamos a traernos nuestro iContacto. Vamos a ver si nos lo trae. Aquí está. Que es una lista de iContactos y lo que vamos a hacer es crear una lista con algunos, ¿no? Vamos a poner aquí un ID, vamos a ponerle el 0, a continuación le vamos a poner el nombre, vamos a poner aquí Martín, vamos a ponerle los apellidos, que va a ser San José, le vamos a poner el email, que va a ser martin@imaginagroup.com y vamos a hacer lo siguiente, copiamos esto, pegamos y pegamos. Vale, entonces vamos a poner aquí el 1, este va a ser el 2, este vamos a llamar Andrés, por ejemplo, este va a ser Ana, darle el apellido, García, Hernández, y vamos a poner aquí Andrés, y está. Más o menos ya tenemos nuestra lista de contactos, tenemos que iterar con la directiva estructural de ngFor, ya la conocemos, para poder pintar esta lista. Entonces vamos a ir a nuestra lista de contactos, a lo que sería el HTML, y aquí vamos a hacer un ngFor, vamos a hacer un div que pinte cada uno de estos. ¿Vale? Entonces vamos a venir aquí, le vamos a poner un ngFor. Aquí está. Incluso vamos a hacer un ngFor con el índice directamente. Si no recuerdo mal, esto nos lo autocompleta. Perfecto. Y lo que vamos a hacer es, en vez de ítems, pues esto es nuestra lista contactos, o como le hemos llamado, lista contactos, ahí está. Este es un contacto, por lo tanto ya tenemos acceso al nombre, al apellido, al email, a lo que sea. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es tener el índice para poder utilizarlo. Entonces, aquí dentro lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ponerle un div por cada uno de ellos.
que cuando lo pulsemos, vamos a ponerlo así, va a tener aquí dentro un router link, ¿vale? Esa es la idea. Entonces vamos aquí dentro a ponerle un H6, por ejemplo, que pinte simplemente el nombre del contacto. Vamos a ponerlo. Obviamente aquí lo ideal sería sacar un componente del detalle, ¿no? Y pasarlo por input. Vamos a ponerle aquí el nombre. Entonces nos tenemos que centrar en la parte de navegación en esta ocasión, ¿vale? Entonces cuando nosotros vayamos a pulsar en este elemento, hará algo. Entonces desde aquí nosotros podríamos especificar un router link que bueno, pues navegase a alguna ruta concreta. En este caso, navegaríamos, ¿vale? Igual que hemos hecho antes en nuestra homepage, recordemos cómo lo hemos hecho un router link y le hemos puesto esto, nosotros podemos ponerle esto, pero lo que vamos a hacer es ponerle aquí dentro un valor, ¿vale? Concatenado, ¿no? Le vamos a poner aquí, por ejemplo, unas comillas invertidas y decirle, vale, yo quiero navegar a barra, bueno, vamos a ponerle comillas simples, mejor dicho, contacts, barra, y aquí dentro le queremos poner algún valor. En este caso, por ejemplo, el valor de contacto. Bueno, no, se lo vamos a poner primero literal, vamos a ponerle, por ejemplo, el 1, ¿vale? Entonces, vamos a poner esto así como sin corchetes. Vamos a poner así. Entonces, todos los que yo pulse me llevarán en principio al contacto 1. Luego lo tendríamos que sustituir, como es lógico, por la ruta con el ID concreto, ¿no? Esto lo tendremos que sustituir por, ¿de acuerdo?, el valor, ¿vale? Es decir, nosotros aquí tendríamos que ponerle, vamos a ver si lo podemos poner así, un momentito, el valor del contacto, ¿vale? Es decir, aquí realmente irá el contacto .id, que ese sería lo que realmente le tendríamos que pasar. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir ese valor por el valor del contacto. Entonces, cada vez que yo pulso sobre este elemento, yo navego al contacto 1, al 2, al 3, al que sea. Y ya desde el detalle, yo tengo que ser capaz de, a través del router, de lo que es la ruta activa, acceder al parámetro para poder pintar el contenido, ¿vale? Entonces, vamos a ver si ahora mismo ya nos funciona. Vamos a ir a nuestra aplicación. Tenemos que ir a la página de contacts. La página de login no tiene nada, de momento. Entonces tenemos a Andrés, Ana y Martín, ¿no? Entonces cuando yo pulse en Ana, me lleva a contacts / contacts. ¿Qué está pasando aquí? Que básicamente me está concatenando contacts y luego otra vez contacts. Así que realmente el router link, dado que ya hay una subruta, entonces debería llevarnos al contacto ID. ¿De acuerdo? Vamos a ver si lo podemos plantear de esta manera. Es decir, vamos a ir a la raíz de nuestra ruta de contactos barra y el ID. Hay que tener cuidado, por lo tanto, con el sistema de enrutado, porque estamos o añadiendo rutas a nuestro stack de rutas o estamos navegando desde la raíz, ¿vale? Entonces vamos a venir atrás, nuestra lista de contactos, no, la página de login no, la de contactos, aquí está, ¿vale? Lo vamos a refrescar para asegurarnos de que tenga la última versión. Entonces cuando pulsemos en Martín, me va a llevar a el 0. Es decir, lo que está haciendo es añadir una ruta más al stack, es decir, que está añadiendo una ruta más. Bien, vamos a ir a, por ejemplo, a Andrés y aquí iríamos a la 1. Si vamos a Ana, iríamos a la 2. Si nos fijamos, por lo tanto, lo que estamos haciendo es decirle, vale, yo quiero navegar o añadir a la ruta, puesto que realmente es una subruta de contactos. Si quisiéramos navegar a una ruta externa, tendríamos que ponerle la raíz sin la barra, ¿vale? Es decir, para asegurarnos a dónde queremos navegar. Ahora, ¿cómo podemos, por lo tanto, capturar este valor o hacer uso del mismo para, por ejemplo, pintarlo aquí? Es decir, que el ID se nos sustituya. Pues básicamente vamos a ir al detalle, que es donde estamos realmente pintando todo el contenido. Cuando navegamos, luego veremos cómo navegar a nivel programático, pero aquí ahora mismo
lo que vamos a tener es dentro de nuestro detail page, nuestro contact detail page, vamos a ir al TypeScript, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a importar, este es el detalle, ¿vale? Entonces tenemos que abrir, es decir, yo me quiero traer el active root, ¿vale? Activated root, que es el que nos va a decir el contenido que hay en la URL. Entonces, desde el constructor podemos hacer lo siguiente. Private, vamos a llamarle root, que sería la ruta, ¿no? Que será de tipo activated root. Hacemos exactamente siempre lo mismo, ¿vale? Inyectamos esta dependencia, puesto que es información que está compartida por todos los componentes y por todo el sistema de enrutado. Entonces, en el ng init, aquí dentro nosotros podríamos, por ejemplo, poner un ID, que será de tipo any de momento, ¿vale? Vamos a ponerle aquí, o incluso undefined, ¿vale? Y este ID es el que nosotros vamos a capturar. Bueno, puede ser el contacto completo, el ID o lo que queramos. Entonces, en el ng init, que es donde realmente cargamos, vamos a leer los parámetros, ¿vale? Vamos a poner aquí un comentario. Entonces, lo que vamos a hacer es this.route. Y aquí tenemos dos maneras de trabajar. Tenemos los query params cuando queremos trabajar con parámetros que van a venir por consulta. Tenemos snapshot, que sería en ese momento concreto cuáles son las rutas que tenemos, ¿vale? Que sería este, que lo que nos va a hacer es devolver un snapshot, un activated root snapshot. O también tenemos el params, que nos va a devolver básicamente un observable con unos parámetros. Es decir, si nosotros accedemos a los params, nos suscribiríamos a los cambios que haya de la ruta de parámetros, ¿vale? Entonces, normalmente se utilizaría por defecto un snapshot, una captura concreta, pero también podríamos ponerle aquí params y hacer lo siguiente, suscribirnos, y dentro de la suscripción recibiríamos unos parámetros por defecto, ¿vale? Y dentro de parámetros tendríamos acceso al ID. Entonces, aquí dentro podríamos abrir llaves y decir, vale, vamos a ponerle aquí esto entre paréntesis. Perdón, así. Y lo que pondríamos aquí sería básicamente if params.id, ¿vale? Aquí este sería el ID. Pues lo que vamos a hacer es simplemente, si tiene ID, aquí me dice ID que viene, a ver, index signature, bueno, aquí vamos a ponerle de tipo any, si quisiéramos. Entonces, nosotros tenemos sí unos parámetros, ¿vale? Obviamente nosotros le hemos definido los parámetros desde la propia ruta. Entonces tenemos que acceder al ID. Lo que estamos accediendo aquí es a la barra dos puntitos ID que habíamos puesto aquí. Es decir, dentro del routing module teníamos un punto que decíamos contacts barra dos puntitos ID y eso es lo que nos interesa. Entonces desde aquí lo que vamos a hacer es, en caso de que lo tengamos, lo que vamos a hacer es un dis.id igual a params.id y lo guardaríamos ahí. Ahora lo que podríamos hacer, por lo tanto, después es en la vista, en nuestro contact detail, cambiar esto por el valor que tengamos, si es que lo tenemos, ¿no? ID. Incluso podríamos hacer aquí un ng template de, oye, pues si existe, pues lo ponemos y si no, pues le ponemos cualquier otra cosa. Entonces podemos hacerlo también. Es decir, si intentamos ir a una ruta que no existe o que no tenemos el ID o cualquier cosa, pues, o que no tenemos el contacto, pues podríamos ponerle un ng template que pinte el contacto no existe, volver a la lista o simplemente redirigir, ¿no? Entonces guardaríamos y ahora lo que tendríamos, por lo tanto, sería un acceso a unos parámetros, concretamente al parámetro ID, y este lo pintaría en el HTML. Vamos a comprobarlo. Aquí pone que es el número 2, aquí tendremos el número 2. Entonces, si nos vamos a nuestra lista de contactos y vamos a, por ejemplo, a la número 1, lo que pintaríamos, o lo que se pintaría, sería la número 1. Pudiendo pasarle también el nombre y el email, también como luego query params o cualquier otro método que quisiéramos hacer, o pasarlo de diferentes maneras. Entonces, con esto lo que estamos haciendo es pasar información a una ruta concreta
y bueno, pues básicamente pasando valores por parámetros ya podemos empezar a trabajar con ello. Bien, ahora, por lo tanto, lo que estamos utilizando es este activated_root. ¿Vale? Este activated_root, como digo, también tiene el acceso al snapshot. Es decir, nosotros si nos ponemos aquí y ponemos this.root. Tenemos parent, es decir, imaginemos que estos parámetros que quisiéramos del padre. Es decir, nosotros podríamos acceder a parámetros del padre o a parámetros, en este caso, de los hijos, si estuviésemos a niveles superiores e inferiores. Y esto es lo mismo, parent. Y aquí dentro podríamos acceder a data, a params. Data es información que le hayamos pasado, first children, ¿vale? O component, acceder al componente que está pintando el padre, etcétera. Aquí lo que queremos es, por ejemplo, params, ¿no? Entonces podríamos acceder a los parámetros del padre e iterar sobre ellos o suscribirnos al mismo, ¿de acuerdo? Entonces básicamente si quisiéramos acceder a parámetros de una ruta superior, simplemente le podríamos poner parent delante de params y ya tendríamos acceso a la misma, ¿de acuerdo? Esto ahora mismo en esta ruta pues no nos interesa. Bien, por lo tanto, ahora mismo tendríamos la posibilidad de navegar a través de router links y bueno, pues básicamente poder acceder a parámetros usando las rutas que tenemos. Ahora, ¿cómo podemos, por lo tanto, también controlar la navegación? Es decir, que yo pueda navegar o no a una ruta. Bueno, pues básicamente vamos a parar un momento la implementación. Ahora luego hacemos la navegación a través del router. Vamos a hacerlo, pero antes de ello quiero que comentemos lo que son los wards, ¿vale? Porque también es muy interesante. Entonces vamos a hacer un ng generate ward, es decir, una G o ward, ¿de acuerdo? Entonces vamos a llamar ng generate o ngg, ¿vale? Vamos a poner ward para que nos quede claro lo que estamos generando, pero las próximas veces podéis utilizar el alias de G. Lo vamos a guardar dentro de una carpetita llamada wards y le vamos a llamar auth, por ejemplo. Esto va a ser básicamente, ahora nos hará algunas preguntas de qué, digamos, de qué interfaces queremos que se implementen, y lo que vamos a hacer es, oye, pues yo quiero, por ejemplo, que determinadas rutas, por ejemplo la de contactos o la de los IDs de contactos, no puedan ser navegables sin haberse logueado antes. Entonces, ¿podemos ir a la home? Sí, porque podemos ver algunas cosas, desde la home podemos ir al login, pero no podemos navegar a contactos. Entonces, lo que vamos a hacer es controlarlo a través de un ward, ¿de acuerdo? Entonces, ng generate ward, le damos, y entonces ahora nos hará unas preguntas sobre cuáles son las interfaces que queremos que se apliquen dentro de este ward. Vamos a ver si nos lo pregunta el Angular CLI. Y dice lo siguiente: las interfaces que se pueden implementar, aunque luego las podemos implementar nosotros manualmente, es decir, esto ya simplemente es como un ahorro de tiempo, nos dice, con el espacio vamos seleccionando o deseleccionando, ¿de acuerdo? La primera y la esencial cuando trabajamos con wards es el can activate, es decir, yo puedo activar esa ruta, es decir, yo puedo llegar a navegar en algún momento esa ruta, puedo activar los hijos de esa ruta, puedo desactivar, es decir, puedo salir de esa ruta, o puedo solo cargar esa ruta, es decir, cargarla como un módulo en caso de que sea perezoso y que se cargue simplemente con la interacción del usuario. Es decir, puedo cargar esa ruta o no dependiendo de alguna temática. Para entender el concepto esencial del ward a nivel básico, que es lo que queremos ahora mismo, vamos simplemente a utilizar el can activate, que es decir, yo puedo navegar o no puedo navegar, es decir, puedo activar esa ruta y navegar a la misma, sí o no. Entonces lo que vamos a hacer aquí es un can activate y entonces ahora mismo se nos ha generado un ward. Bien, el ward tiene su propio spec a la hora de hacer pruebas unitarias. Vamos a poner esto, vamos a cerrar todo y vamos a abrir simplemente el outward. El outward, como si nos fijamos en los iconos, pues tiene un icono verdecito, ¿vale? Y su propia carpeta específicamente, así que es muy sencillo de identificar. Entonces, básicamente, el ward, por defecto, lo que tiene es, por un lado, ahora mismo está implementando el can activate. Y el can activate nos está diciendo que requiere de una función o de un método implementado que se llama can activate y que recibe por parámetros por defecto el activated root snapshot, es decir, en qué ruta estamos. Tenemos también el estado. Además también de, digamos, en este caso lo que tenemos que devolver, que es un observable que puede ser de tipo booleano,
Puede ser un booleano, puede ser una promesa booleana que se complete, etcétera, ¿no? Entonces, en general, lo que básicamente estaríamos diciendo es, oye, devolvemos verdadero o falso. Si devolvemos verdadero, cargamos la ruta. Si devolvemos false, no cargamos la ruta. Y por lo tanto luego podríamos hacer una navegación a una ruta concreta o hacer una redirección, ¿no? Entonces, ahora mismo, si por ejemplo le ponemos que haga un return de false y queremos que no podamos, aquí podríamos añadir cualquier tipo de lógica, hacer una petición a HTTP o utilizar un servicio, ¿vale? Porque esto también puede tener su propio constructor e inyectar un servicio y por lo tanto hacer uso de una petición de login, como haremos en la siguiente sesión. Entonces, lo que quiero hacer ahora mismo es que devuelva un verdadero o un falso. Si devuelve false, la ruta no se puede activar y por lo tanto no podemos cargarla. Entonces, vamos a intentar no poder cargar la ruta de contactos o la ruta del ID de contacto, ¿no? A lo mejor son dos rutas que queremos proteger por la razón que sea. Entonces, vamos a ir a nuestro routing module y dentro del routing module tenemos la de contactos y también tenemos la de contacts ID. Entonces, ambas queremos que estén desactivadas o que no podamos navegar a ellas si, por ejemplo, no se ha hecho login, si no tiene el outward, si el outward no le devuelve un true. Es importante decir que si le ponemos varios wards a un componente o a una ruta, tienen todos que devolver true, ¿vale? Básicamente es una operación lógica de true, 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 y con que haya uno false, entonces no carga, ¿vale? Entonces podemos tener tantos wards como queramos. Por lo tanto, aquí tenemos la posibilidad de utilizar el can activate y decirle aquí cuáles son los elementos que queremos que apliquen o cuántos wards queremos que apliquen. Además se utilizarán en orden, ¿vale? Entonces aquí lo que vamos a poner es el outward que hemos creado. Aquí le tenemos. Y podríamos, obviamente, concatenar más, ¿vale? Podríamos poner coma, el session ward, el token ward, el JWT ward, no sé, cualquier tipo de control que queramos hacer de rutas y que nos permitiese cargar o no cargar una ruta, ¿vale? Entonces le pondríamos aquí otra para nuestro contacts. Ahora simplemente nosotros no podremos cargar esa ruta y no podremos navegar. Entonces lo que haría sería controlar que no cargue esa ruta concretamente y lo que habría que hacer luego es una redirección de la ruta. Vamos a ir a, por ejemplo, a la home. Vamos a ver, no sé si lo tengo desplegado. No, no lo tengo desplegado. Vale, voy a desplegarlo y volvemos en cuanto esté desplegado. Vamos allá. Bien, pues ya lo tenemos desplegado. Ahora mismo, en principio, no deberíamos poder navegar ni a la de contacts ni a la de detail de contactos, ¿no? Entonces, vamos a ir a la home, ¿vale? Podemos ir, pero cuando yo le dé a ver tus contactos, ya no nos navega correctamente. Ah, bueno, no, es que no lo habíamos puesto en la navegación. Vale, vamos a hacerlo desde aquí, manualmente. Vamos a intentar navegar a contacts. Y la página de contacts se va a quedar en blanco. ¿Por qué? No va a cargar la ruta de contactos, porque le hemos puesto que devuelva un false. Entonces, ahora mismo, dependiendo de si devuelve un true o un false, lo que tendríamos que hacer es, en este caso, algún tipo de navegación, ¿vale? Para devolver, por ejemplo, si es que es false, pues tendríamos, por lo tanto, que redirigir, ¿vale? Entonces, aquí lo que haríamos es un control de algún tipo de valor en el session storage, en el local storage, alguna cosa que nos permitiera saber si tenemos que ir a un sitio o a otro. Entonces, más o menos ya lo tenemos controlado. Ahora lo que tenemos que hacer es entender cómo podemos navegar desde el código. Entonces, que lo vamos a utilizar dentro del Word para poder navegar, por ejemplo, a la página, en este caso, de la home, ¿no? Entonces, este false está impidiendo que las rutas que hemos puesto aquí, contacts o contacts ID, carguen correctamente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser ir a nuestro... vamos a, digamos, de momento lo vamos a cambiar a true para hacer algunas pruebas, ¿vale? Para que sí que podamos navegar. Y luego le pondremos aquí algún tipo de lógica que nos permita saber si el usuario está logueado o no, ¿vale? Y así también poder trabajar
con estas páginas siempre y cuando, por ejemplo, una información esté presente, ¿no? Bien, dicho esto, lo que vamos a hacer es, vamos a navegar, por ejemplo, de la home, que teníamos aquí un botón, que era navegar a contactos, vamos a intentar navegar a una ruta. Entonces, para navegar habíamos puesto el navigate, ¿vale? Lo teníamos aquí pendiente, y lo que vamos a hacer es ponerle corchetes y especificarle a dónde queremos navegar. Por ejemplo, vamos a ir a navegar a contacts. ¿De acuerdo? Queremos navegar a contacts. Es decir, hemos traído el router del Angular Router, lo hemos inyectado en el constructor y con router.navigate podemos navegar a la ruta de contactos. Vamos a ver si ahora ya, como le hemos puesto que devuelva un true el word, sí que podemos cargar la ruta de contactos desde el botón navegar a contacts que hemos puesto dentro de la vista. Es decir, dentro de la home, a ver si me carga. Deberíamos poder darle a ver tus contactos y ahora esto nos está desarrollando. Vamos a ver si es que no tenemos en el HTML puesto el evento. Vale, no le hemos puesto el clic, ¿vale? Entonces, eso es lo que ocurre. Vamos a ponerle aquí un clic que tiene que ejecutar el método navegar, ¿no? Vamos a hacer un autocomplete. Navegar a contactos, a contacts y guardamos. Vamos a terminar que ya lo tenemos completado con satisfactoriamente, y vamos a venir a la home, la recargamos para asegurarnos de que esté recargado, que me está yendo un poquito lento. Hay veces que si os va un poco lento, aseguraros de recargarlo. Vale, entonces ahora desde ver tus contactos deberíamos ser capaces de navegar a /contacts. Así que vamos a darle. Y ahora estamos yendo a contactos y podemos ya ver el de contacto 0 o el que toque. Muy bien, lo tenemos. Entonces nosotros desde la navegación, ¿vale? Podemos, digamos, tener un stack de navegaciones que se van aplicando y por lo tanto podemos, sin mucha historia, con una manera bastante sencillita, navegar entre rutas. Entonces lo que podríamos hacer ahora, por ejemplo, es hacer algún tipo de comprobación, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer que en el login, que en el login, si se carga la página de login, se nos guarde en el local storage algún valor, ¿no? Vamos a ponerle aquí un valor, vamos a ponerle session storage y le ponemos, por ejemplo, el token y le ponemos un true, ¿vale? Vamos a ponerle un set item, perdón. Ahí. Un set item. Entonces, cuando esté correcto, ¿vale? Aquí tenemos que ponerle, bueno, vamos a ponerle un true. Bien, lo que vamos a guardar, por lo tanto, es un valor true o incluso le vamos a poner algún número. Vamos a poner un 2, 3, 4, 5, 6, porque realmente el token será un JWT o lo que sea, ¿no? Entonces vamos a guardar este valor y solo si hemos navegado a login. Y lo que vamos a hacer, por otro lado, va a ser comprobar, ¿no? Si podemos o no podemos navegar, si tenemos ese contenido. Entonces, dentro del outward, lo que podríamos hacer es verificar, ¿no? Si ese valor existe. Para ello deberíamos tener un servicio que nos verificase si el usuario está logueado o no, pero bueno, lo podemos hacer aquí de momento como prueba, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer lo siguiente. Let, vamos a poner aquí token, es igual a session storage .getItem y le ponemos que quiero el token. Entonces, ahora lo que haríamos sería if token, es decir, si lo tenemos, return true, vamos a ponerlo con llaves. Y si no, lo que hacemos es un return false, ¿vale? Pero lo que vamos a hacer es un constructor y le vamos a meter aquí dentro
el router de Angular. Vamos a ver si nos lo trae. De Angular Router, ahí está. En el constructor realmente no tenemos que hacer nada, así que lo dejamos vacío. Y lo que hacemos aquí es un this.router.navigate y le ponemos que queremos navegar a login. De manera que si no está el usuario logueado en principio, cuando yo vaya a los contacts, me devolverá un false, no cargará la ruta, pero me cargará la ruta de login. Vamos a ver, entonces cuando yo intente ahora mismo navegar a la página de contacts, me debería redirigir a la página de login. Vamos a ver si es verdad. Vale. Vamos a ver si estamos aquí. Vamos a darle a ver tus contactos. A ver que termine de cargar. Entonces, si le doy aquí a ver tus contactos, él me redirige a login. Ahora, como ha pasado por login y en el ng-unit le hemos dicho que guarde ese token, en principio, cuando yo intente acceder a contacts, él va a buscar en el session storage ese token y va a intentar entonces ya cargar el contenido adecuadamente. ¿Vale? Vamos a ir aquí a Angular. Vamos a ver si lo tenemos. ¿Vale? Entonces, vamos a ir perdón, Angular no, a la application. Vamos a ir aquí y tenemos el token 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto. Entonces yo ahora, como ese valor ya está, y voy a contacts, ahora mismo de forma programática, yo podría entonces navegar correctamente a contacts. Entonces, ahora mismo ya tenemos controlado eso. Es decir, nosotros ya podemos hacer esto e incluso podríamos hacer un botón que fuera de logout que se encargaría, ¿no?, de borrar eso. Entonces, dentro de por ejemplo, aquí arriba, en algún lado, podríamos añadirle un botón que se encargase de hacer logout y que te redirigiese al login inmediatamente, ¿no? Por ejemplo, o cualquier cosa. Simplemente borrando este token, ahora mismo ya estarían controladas las rutas. Entonces ahora mismo yo puedo navegar tranquilamente por toda la aplicación y la página de login realmente lo que tendría que hacer es redirigir, es decir, la de login nunca debería cargar si el session storage ya está. Así que vamos a ir a la página de login, a la login page, ¿vale? Aquí la tenemos. Vamos a cerrar todas menos esta. Y lo que tendríamos que hacer es, primero, vamos aquí, este setter lo vamos a poner en un botón, ¿vale? Vamos a poner aquí login user, ¿vale? Y esto lo vamos a poner aquí. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a traernos el router otra vez, también aquí, import router de Angular router. Entonces vamos a hacer aquí un private router, traemos el router y decimos let, vamos a poner aquí token igual a session storage. Vamos a coger esto, vamos a poner el get item, ¿vale? Y entonces ahora hacemos un if token. Entonces lo que hacemos es un this.router.navigate y le ponemos aquí corchetes y ponemos home y navegamos a la home. Es decir, si el token ya existía, es decir, si el usuario estaba logueado, no tendría sentido cargar el login. Lo que tendríamos que hacer es cargar la home. Entonces lo que tendríamos que hacer ahora en el HTML del login será poner algún botón que se encargue de setearlo y luego en algún momento tendríamos que hacer algún botón que lo desetee o que lo elimine, ¿no? Entonces vamos a venir al HTML. De momento, aquí tendríamos que poner el formulario, pero de momento vamos a poner un botón. Que pondrá algo así como acceder. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser un clic que ejecute el login user. ¿Vale?
Entonces, lo interesante sería que en el login user, aparte de hacer esto, lo que haría inmediatamente después sería un dis.router punto, y aquí, por ejemplo, navigate, y que navegase a la lista de contactos, por ejemplo. Vamos a intentar ver si esto es la lógica un poco que queríamos hacer. Obviamente luego esto lo tendríamos que ir desarrollando mucho más y poniéndole lógica, complicarlo un poquito más, pero en principio ya tenemos una navegación razonablemente adecuada. Vamos a ver. Entonces ahora mismo vamos a la home. Vale, este texto no debería aparecer en principio, ¿no? Si yo intento ir a login y el usuario ahora mismo está logueado, porque lo tenemos aquí guardado, me redirige a la home. No sé si lo veis, pasa de login a home. Si le vamos a ver contactos, fenomenal. Entonces ahora le vamos a hacer un proceso de logout que te lleve a login, ¿vale? Entonces dentro de nuestro componente principal, por ejemplo aquí, vamos a ponerle un pequeño botón que aparezca siempre en la parte superior. Aunque bueno, en la página de login no tendría mucho sentido que apareciera, ¿no? Así que podríamos también hacerle un ngIf para que aparezca o no aparezca, dependiendo de lo que queramos hacer. Vamos a ponerle, por lo tanto, aquí un botón con un ngIf y que aquí pues tengamos si el usuario está logueado o no. Por ejemplo, token, ¿vale? Que tendremos que ponerlo. Y aquí pondríamos logout. Es decir, si el token existe, debería salir el logout, entonces esto es correcto. Y lo que tendría que hacer en el clic sería, pues básicamente, logout. ¿Vale? Entonces tenemos que hacer estas dos funciones. Bueno, este variable y estas dos funciones. Entonces vamos a ir al componente principal y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle un constructor. Vamos a dejarlo vacío realmente el constructor porque no nos aporta nada. Y vamos a ponerle aquí un token que va a ser un string o undefined. Vale, esto estaría bien. Ahora lo que tenemos que hacer es la función de logout, que se encargaría de hacer el session storage. Punto, y aquí lo que haríamos sería remove item y le pondríamos token. Ahora, una cosa importante sería en el constructor, ¿no? Perdón, en el constructor no, en el engine init, en el ciclo de vida, cuando aparezca el componente, leer para saber si tenemos que poner el token o no ponerlo. Entonces, incluso esto podría ser simplemente un booleano, ¿vale? Si existe o no existe. Vamos a ponerle, por lo tanto, que implementa el engine init. Tenemos que traernos el onInit y, por lo tanto, tendremos que implementar la interface onInit. Aquí está. Entonces tenemos que hacer que this.token sea igual a session storage get item token. Entonces, si existe, pintaremos el botón y si no existe, pues no lo pintaremos. Vale, este thisToken vale, es de tipo string o null. Vale, pues lo ponemos como null y ya lo tendríamos. Vale, aquí que me dice no está inicializado. Bueno, le podríamos poner si no que esté vacío. Y aquí lo que esperamos, por lo tanto, vamos a ver si lo coge ahora. A ver, vale, string o null, vale, pues lo ponemos aquí string o null. Esto es por el strict de Angular que está puesto. Vale, ahora ya estaría. Entonces ahora mismo estaría vacío, ¿de acuerdo? Incluso le podríamos poner un valor nulo inicialmente. No sé si nos dejará el strict. Vamos a ver, así está. Entonces,
Si está, fenomenal, y si no, pues nada, no lo pintamos. Entonces en el componente principal, a ver si me lo carga, se pintaría el token, o sea, perdón, se pintaría este botón o no se pintaría dependiendo si tenemos un valor ahí. Guardamos y vamos a ver si aparece ese botón y podemos hacer esa navegación. Entonces, cuando hacemos un logout, aparte de eliminarlo, también deberíamos ser capaces de navegar, ¿no? Así que vamos a hacer un private root de tipo root. En este caso, de Angular Router. Vamos a ver si nos lo trae. Ahí está. Y lo que tendríamos que hacer aquí es una navegación a login. Así que vamos a ponerle aquí, ¿qué le pasa? Vamos a llamarle router, perdón. Quiero el router, no el root. Entonces vamos a hacer el router. This.router.navigate. Y aquí dentro quiero que navegue a login. Vamos a ver si el comportamiento es el adecuado. Y lo dejaremos aquí para que en la siguiente sesión ampliaremos ya este proyecto con más cositas de cara al proyecto final. Vale, entonces vamos a ver si ahora nos funciona, ¿vale? Tenemos ahí la función de logout, fenomenal. Eso quiere decir que el token sí que existe. Vamos a ver. Vale, tenemos logout. Este botón obviamente no debería aparecer tampoco, así que solo podemos hacer de la siguiente manera. Vamos a venir al home, dentro del home. Bueno, si no, tenemos que hacer algo parecido a esto. Deberíamos poner una cosa y es, en vez de ponerlo aquí, lo deberíamos poner aquí arriba. En vez de poner logout, podría ser un login o logout, por ejemplo, ¿no? Y que eso se gestionase desde el propio panel de navegación. Habría que hacer un componente de navegación que haremos en la siguiente sesión, pero bueno, más o menos nos va quedando claro, ¿no? Este punto no haría falta pintarlo. Entonces ahora mismo, si yo tengo el token y le doy a logout, me navega a login y no me pinta nada en el contenido, lo ha borrado. Y si intento acceder a, por ejemplo, contacts, me redirige en principio a login, ¿vale? No me deja. Además, si vamos aquí a la home sí que deberíamos poder navegar a la home, pero ese botoncito de logout ya no debería aparecer. Vamos a ver si es verdad. Ahí está, ¿vale? Entonces ahora le daríamos a iniciar sesión, ahora sí que tendría sentido que apareciera, habría que ver esta lógica para cuando aparece o cuando no. Esto me llevaría en principio a login, si no sé si hemos hecho el link, así, ahí está. Le damos a acceder, se pinta el token y accedemos a los contactos o a la home o donde quisiéramos. Muy bien, pues más o menos ya lo tenemos, ¿vale? Hemos visto cómo crear rutas, cómo redirigir a nivel programático, a nivel de vista. Nos falta todavía ver en la siguiente sesión cómo pasar parámetros entre rutas, ¿de acuerdo? Cómo podemos, por lo tanto, también hacer un proceso, un servicio que haga una petición HTTP, nos devuelva la información y entonces la guardemos dentro del token, dentro del local storage, session storage, donde queramos y así poder programar nuestro contenido. Así que lo que haremos es coger este mismo proyecto, lo desarrollaremos un poco más orientado a lo que sería el proyecto final y de esta manera ya tendríamos un poco la base de lo que será ese proyecto final con el sistema de navegación. Así que nos vemos en la próxima sesión, la sesión número 7, en la cual profundizaremos un poquito más en estos conceptos. Espero que haya resultado interesante, ha sido un poquito más larga esta sesión que otras, pero espero que haya sido suficientemente completa como para entender los fundamentos esenciales. Todavía nos quedan por ver muchas cosas, incluso a nivel avanzado podríamos ver muchas más cosas de lo que sería el sistema de enrutado y el módulo de enrutado de Angular. Nos vemos. Hasta luego.